Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. Comentarle que en este momento me encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde está comenzando la presentación del archivo histórico del movimiento de lesbianas feministas en México. Esta presentación, le comento, es impulsada y encabezada por la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente precisamente de la presentación de este documento. Comenzamos. En la Cámara de Diputados y Diputadas. Nos acompañan también las diputadas Rocío Villarauz Martínez, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, y la diputada Clementina Marta Decker, integrante de la Comisión de Igualdad de Género. Secretaria. Para dar un mensaje de bienvenida, la diputada Wendy Briceño, a quien cedo el uso de la palabra. Adelante, diputada. Muchas gracias, Brenda. Muy buenos días a todas y a todos, a los medios que nos dan cobertura para que esto se replique en toda su dimensión y toda su importancia, porque me parece que este es un día histórico para la historia del Palacio Legislativo de San Lázaro. Yo quiero agradecer al panel que nos acompaña esta mañana, por supuesto a Jean María Castro, comprometida desde hace muchos años con toda la lucha de las mujeres y de las mujeres lesbianas en lo particular, a Mariana Pérez Ocaña también, directora además de la revista Lesbos, a Eunice por acompañarnos también aquí esta mañana del Centro Cultural Tlatelolco, a todas ustedes, a mis compañeras que son parte de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, las diputadas Marta Decker Gómez, diputada federal por Chiapas, por cierto, de gran compromiso la diputada, y la diputada Rocío Villarauz Martínez, diputada por la Ciudad de México, ambas comprometidas profundamente con los temas y las causas de las mujeres y que tenemos coincidencias amplias en que la única manera de entender la representación es en toda nuestra pluralidad y en toda nuestra diversidad. Celebrar esta mañana que el archivo histórico del movimiento de lesbianas feministas en México 1976-2020, Jean María Yaoyolotl, reúne el material documental de los movimientos de lesbianas feministas y lesbofeministas que se han desarrollado en el país. El acervo del archivo abarca desde su creación en 1976 hasta el próximo 2020, año en que concluirá la recopilación de material para el archivo. Serán pues 44 años de existencia y lucha ininterrumpidos. No es tema menor cuando sabemos que la vulnerabilidad de las mujeres lesbianas en el espacio público pues ha sido doble, el colocar nuestros derechos en vulnerabilidad o al vulnerarlos, por ser mujeres, por ser no heterosexuales, pues existe un serio problema de documentación de la violencia precisamente debido a la invisibilidad de las mujeres lesbianas. Es por ello que celebramos que en la Casa del Pueblo de México, en este Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados y Diputadas estamos promoviendo esta visibilidad de la mano pues con las activistas, con las mujeres que han defendido la causa durante décadas, desde la archivonomía, el arte, la cultura, la memoria histórica, el movimiento de lesbianas feministas y la representación popular, a todas aquellas que salieron a las calles a mostrarse y a mostrarnos que la osadía más grande, esa imperdonable para el patriarcado, es el amor entre mujeres. Y que se inscribe además este archivo en toda la historia de nuestro país. Cuando hablamos de historia mexicana, esta historia tiene que considerar de manera amplia muchas historias que se han quedado en el anonimato y que son precisamente caminos de lucha en su mayoría cuesta arriba. También cuando hablamos del movimiento feminista, hace falta más visibilidad a toda la lucha de las mujeres lesbianas. Otros esfuerzos similares han venido de archivos de arte feminista de la Ciudad de México, como el archivo Ana Victoria Jiménez, 1960-1990, Pinto mi raya, 1970-2000,
el archivo histórico de Mujer Arte de la misma Jean María Yaoyolotl, 1970-1990, Producciones y Milagros, Agrupaciones Feminista AC, 1980-2000, el archivo de Lorena Wolfer, 1990-2000, por mencionar algunos esfuerzos. No obstante, la reconfiguración y lectura que hace Jean María aporta grandes hallazgos en la preservación de la memoria histórica. Comentar que estamos haciendo además las gestiones correspondientes para que este valioso archivo sea parte del acervo de México y celebramos la buena disposición del Archivo General de la Nación del Centro Cultural Tlatelolco a través de M68, asimismo la Cámara de Diputados y Diputadas y la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México para ayudarnos a darle el lugar que merece esta historia que es de todas y de todos. Es nuestro compromiso crear condiciones desde el legislativo para que ninguna mujer por orientación sexual vuelva a sufrir condiciones de marginalidad. Somos parte de la sociedad mexicana y aquí y ahora estamos incidiendo por transformar el país. En la legislatura que se dice, que se habla, que se asume de la paridad de género, estas son algunas acciones que nos parece que son congruentes. Estas y muchas más que tenemos que hacer de la mano con todas y todos ustedes. De esta manera, en un mensaje breve y para escuchar los demás mensajes de las compañeras, siendo las, nos vamos a poner de pie. Muchas gracias. Siendo las 11 de la mañana con 30 minutos de este día 9 de octubre de 2019, doy de alta la plataforma digital del Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México, 1976-2020, Jean María Yaoyolotl, que sirva como un antecedente para los movimientos lésbico-feminista de Latinoamérica y de manera amplia para toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Es el turno de la directora del archivo, Jean María Yaoyolotl Castro, para que nos comparta los detalles de la plataforma digital. Adelante. Antes que nada, quiero dar gracias a mi guía espiritual, Kandro Tserin Chodron, de budismo tibetano, por permitir que las lesbianas, que somos luchadoras sociales, podamos pasar a la historia de la nación. Quiero dar gracias a todas las mujeres anónimas que con su cuerpo han construido la historia. Obreras, campesinas, indígenas, jornaleras, afro, migrantes, desempleadas, amas de casa, porque por ellas también estamos aquí. Dar las gracias a mis compañeras de ruta, Ana Berta Campa, Mariana Pérez Ocaña, Juana, la misma Alma Oseguera, y también Karina Vergara, que no pudo venir, y pues especialmente dar gracias a la compañera diputada Wendy Briceño, bueno, por el valor que ha tenido de tocar temas tabú aquí en la Cámara de Diputados, entre ellos el aborto y entre ellos el lesbianismo. Entonces, doy muchas gracias a la diputada y agradezco que gracias a su gestión puedan abrirse los espacios para colocar la historia del movimiento de lesbianas feministas en México en el Archivo General de la Nación. Inicio la exposición. Ustedes podrán ver allá en la pantalla. No, la anterior. El Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México
inició en 1976, cuando estaba buscando información sobre homosexualidad femenina, porque no conocía la palabra lesbiana, y me di cuenta de que no existía absolutamente ninguna información, excepto la que existía en los manuales de psiquiatría y vista como una patología, o en las notas rojas de los periódicos. Pero en 1976 conocí al primer grupo feminista de lesbianas, que fue Ácratas. Y con Ácratas entendí que había algo que se llamaba lesbianismo y que era diferente de homosexualidad femenina. Entendí que la homosexualidad femenina era sexo entre mujeres y que el lesbianismo era amor entre mujeres. En ese momento entendí que el amor entre mujeres era lo que nos iba a permitir a esta mitad de la humanidad podernos quitar de encima la esclavitud histórica que habíamos tenido durante 5,000 años. 5,000 años de opresión hacia las mujeres que llevamos en la memoria histórica de nuestros genes, ¿no? Y entendí que la lucha, personalmente yo la debía dirigir no hacia la homosexualidad femenina, sino hacia el lesbianismo, porque la homosexualidad femenina estaba ubicada dentro de lo que posteriormente se llamó la diversidad sexual, y el lesbianismo estaba ubicado en el feminismo. Entonces entendí que la lucha de las lesbianas era parte de la lucha feminista. El archivo lo iniciamos con un homenaje, podrán ver en pantalla, a Alaide Fopa, que aunque fue heterosexual, nosotras consideramos que fue la feminista de los 70s más importante en México y que no ha sido debidamente reconocida, y que fue una mujer que luchó en contra del imperialismo, del clasismo, del racismo y del sexismo. Y no solamente fue la que inició la revista FEM, sino que entregó su vida por la lucha de las mujeres, de los indígenas y de los pueblos del tercer mundo en contra del imperialismo. Ella fue desaparecida en Guatemala en diciembre del 80 y está con nosotras. Está con nosotras viva porque está en el archivo en todo momento. Vamos a hablar brevemente de las primeras 3 organizaciones que existieron en los 70s en México: Ácratas, Lesbos y Oikabet. Ácratas surgió en 1976. La fundadora fue Marcela Olavarrieta, que ya está integrada al Universo y que no se le ha hecho también un debido reconocimiento, y que se definió políticamente como feminismo radical, anarquista, separatista y lésbico. O sea, era una propuesta bastante radical. Después siguió Lesbos, que iniciamos una servidora y Cristina, y se definió como un grupo feminista, lésbico, liberal. Fue un pequeño grupo de conciencia, no salió a la luz pública excepto dentro del propio feminismo, pero de ahí surgieron las 5 semillas que fundaron Oikabet en 1978. Oikabet fue fundado por una servidora, por Luz María Medina,
por Adrianita, Lilia y María Elena. No puedo mencionar sus apellidos porque no tenemos la autorización para hacerlo. Y este grupo se definió como feminismo lésbico socialista. Oikabet fue el primer grupo que salió a la luz pública como grupo político socialista, que se vinculó con los sindicatos y con los partidos de izquierda y con las luchas sociales, y que de hecho tuvo un reconocimiento del Frente Farabundo Martí, una organización político-militar de lucha en El Salvador, donde estaba la plena lucha antiimperialista en Centroamérica. Y las tres organizaciones surgieron dentro del movimiento feminista, no surgieron dentro del movimiento homosexual. Y las tres defendieron la autonomía política, es decir, la autodirección, la autogestión y la autodeterminación de las mujeres por sí mismas, independientemente de los hombres, en este caso homosexuales. Pero ¿por qué un archivo lésbico feminista? Pues porque las mujeres hemos estado ausentes de la historia, porque ninguna nación ni pueblo se construyen sin historia, porque conocer el pasado permite entender el presente y proyectar el futuro, porque sin memoria no hay identidad y sin identidad somos nada. Y porque ahora que se está tratando de desaparecer al sujeto mujer y reducirnos a cis o a úteros deambulantes, es más importante que nunca nuestra afirmación como mujeres. Y lo digo específicamente por la teoría queer, la teoría trans y la teoría cyborg, que están abocadas a la destrucción del sujeto mujer. Como ustedes podrán ver en pantalla, en la anterior, esta fue una marcha de Lesbos donde llevábamos la pancarta lesbianas socialistas porque así nos definíamos, y las mujeres marchando, muchas con la capucha. Ahí traigo la capucha, después se las enseño. En donde ellas querían marchar, pero sabían que corrían un grave peligro en sus trabajos, en sus barrios, en sus familias, si daban la cara, ¿no? ¿Qué importancia tiene este archivo para las mujeres y para la población heterosexual? De hecho, este archivo está diseñado para la población heterosexual, para los que se dicen heterosexuales, ¿verdad? El lesbianismo es la punta de lanza de la lucha por la emancipación de las mujeres contra el sistema patriarcal. Esa es la importancia del lesbianismo, que el lesbianismo es una vanguardia política. Para la población heterosexual, la emancipación de la humanidad depende de la emancipación de las mujeres. Si las mujeres no se emancipan, no se puede emancipar la humanidad, o sea, los heterosexuales en general. De ahí la importancia de la lucha de las mujeres. Invisibilización y subsunción. Este archivo forma parte de la historiografía del feminismo mexicano en su vertiente lésbica, pero ha sido poco valorada e inclusive omitida por investigadoras heterosexuales del feminismo mexicano, entre ellas Ana Lu Jaiben, que es una de las historiadoras del feminismo mexicano, y mismas que han considerado que el lesbianismo es un apéndice del mercado de la diversidad sexual, del MDS,
y no parte del propio feminismo, subsumiéndolo en el gelebetismo, como la L de GLBT, ¿no? De hecho, hay todo un movimiento internacional actualmente en que se está pidiendo que la L se saque del gelebetismo. Y esta marginación no representa más que la invisibilización de un sector de mujeres en rebeldía, del sector más radical de las mujeres. Objetivos del archivo. Como todo archivo, es buscar, recopilar, resguardar, clasificar, catalogar, analizar los materiales tangibles, o sea, físicos, e intangibles, virtuales, textos, imágenes y materiales audiovisuales producidos por las lesbianas feministas y lesbofeministas. Al respecto quiero hacer una diferencia. Existe una gran diferencia entre lesbofeministas y lesbianas feministas. El lesbofeminismo es una fase superior del lesbianismo feminista. Es aquel que dice que no puede haber un lesbianismo sin feminismo y a la vez no puede haber un feminismo sin lesbofeminismo. Otro objetivo es elaborar bases de datos que conformarán el banco de datos y que representan de manera accesible, se representará de manera accesible a las mujeres obreras, campesinas, jornaleras, indígenas, trabajadoras migrantes, amas de casa, empleadas domésticas, ancianas y luchadoras sociales. Ese es el objetivo del archivo y no que sirva para las intelectuales y para las académicas. Obligar a que la investigación académica no omita la historia lésbica y lesbofeminista de la historia de las mujeres y a no reducir su existencia a una simple L de GLBTTI, la L en el acrónimo LGBTI, o sea, a una costilla de Adán, sino como la expresión más radical de la historia de la lucha de las mujeres. ¿Cómo está conformado el archivo? Rápidamente, tiene un aproximado de 5,000 documentos del 76 al 2019, cuenta con 44 volúmenes por año. Este es el volumen de 1978 que podrán pasar a verlo. Está clasificado por mes y día y hasta atrás vienen dos cosas. Lo que es la parte referente a la parte histórica, nacional e internacional, y hasta atrás viene el mercado sexual o el pink marketing, ¿no? Incluye reseñas de libros, revistas, artículos periodísticos, entrevistas, documentos internos, grabaciones testimoniales, minutas, manuscritos, memorias, correos electrónicos, volantes, videos, carteles, entre otros. Incluye publicaciones de Europa, Estados Unidos, pero se propone como plataforma digital para el lesbianismo feminista y lesbianas de Latinoamérica. Y finalmente, la política del archivo es el feminismo radical, socialista, comunista, marxista, revolucionario, anarquista, separatista, afroindígena o por lo menos de izquierda. Es un archivo en el que no se incluye toda la parte del lesbianismo liberal, neoliberal, procapitalista, colonialista, estatista, reformista, integracionista, adaptacionista y oportunista. O sea que las lesbianas de la derecha no les va a interesar leer este archivo. El archivo está compuesto por una base de datos que podrán ver en la pantalla, que está constituida por una serie de rubros que vamos a ver a continuación. Vamos a ver primero, que es la bibliografía feminista y lésbico-feminista publicada ese año. ¿Por qué comenzamos con esa bibliografía? Porque es la bibliografía
que ustedes no van a encontrar en las universidades, que no se ve en las universidades y que es la bibliografía con la que comenzó el movimiento feminista y que son las autoras que realmente crearon la estructura teórica del feminismo en los 60s y los 70s, y esa es la bibliografía con la que comenzamos. Y es la bibliografía que la academia la ha echado bajo tierra, y entonces por eso nosotras la ponemos en un primer lugar, le hacemos una breve reseña o breve comentario, en la parte donde dice comentarios, y que es la bibliografía que debemos leer todas las mujeres y hombres que quieren conocer lo que realmente es el feminismo. El feminismo no comenzó con Gayle Rubin, no comenzó con las prosexo de los 80, no comenzó con el feminismo de los 90 queer, no comenzó allí. Eso no es feminismo, eso es otra cosa, eso es diversidad sexual, ¿sí? El feminismo comienza con estas autoras con las que nosotras damos inicio. Después tenemos un resumen de los datos más relevantes de los eventos o de la literatura de las lesbianas feministas por año. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del 76, del 77 y del 78. Por ejemplo, en el 78 podemos ver las influencias ideológicas feministas, la fundación de Oikabet, que es el 3 de agosto, el primer documento emitido por Oikabet el 4 de agosto, el primer artículo sobre Oikabet en la primera revista homosexual Política Sexual, el ingreso de Oikabet al FAR, porque Oikabet perteneció al FAR, ahorita digo cuando nos salimos del FAR, participación de Oikabet en el FAR, en el Comité de Defensa de Presos, Perseguidos y Desaparecidos Políticos, etcétera. Esos son los datos más relevantes que también vienen en la página. Después viene la cronología, en donde ya ustedes pueden ver cada documento en su parte derecha, lo podemos ver en la pantalla, en la parte derecha, y toda la ficha técnica que es la fuente, el nombre de la autora, el nombre del artículo, las autoras, la fecha, las páginas y la imagen. Y en su parte izquierda viene el comentario que hace su servidora hasta ahorita, ¿no? Porque como es gratis el trabajo, pues mucha gente no lo quiere hacer, ¿no? Es el comentario y es la explicación del documento en donde hay una situación histórica, se le sitúa históricamente, se dice quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué grupos lo hicieron y qué intención tuvo ese documento. Aquí tenemos dos ejemplos, el ejemplo de la Declaración de Principios de Oikabet y una ampliación de la Declaración de Principios. Si alguien quiere ver nada más el documento, pues nada más ve el documento y analiza el documento y tira a la basura el comentario, ¿no? Porque saben que el comentario, en principio lo he estado haciendo yo y yo tengo una visión marxista de izquierda. Entonces, a mucha gente no le va a interesar el comentario, lo pueden tirar a la basura y quedarse con el comentario y con los datos técnicos, ¿no? Después sigue el marco histórico nacional e internacional, en donde damos algunos elementos de la situación del país, que vivía el país en ese momento. Por ejemplo, la reforma electoral de López Portillo, hablamos de ella y la describimos y decimos en qué nos sirve a las lesbianas o en qué no nos sirvió. Y tenemos información del tercer mundo, o sea, de África, Asia y Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, tenemos un artículo de Sudáfrica y ¿lo puedes escribir, lo puedes desplegar, por favor, el de Sudáfrica? No se puede, ok. Ahorita que entremos a internet. Se despliega y hay una interpretación de la situación de Sudáfrica y cómo esto repercutía en el movimiento de lesbianas. Hay otra de Indonesia, que se llama Cómo los trus se llevan el petróleo. Hacemos un estudio, las lesbianas, de cómo hacen los bancos para, meterle dinero a
la producción de petróleo nacional y después la endrogan y entonces no pueden pagar y entonces los bancos se apropian de el petróleo en el tercer mundo. Son dos ejemplos que cito nada más. En el mercado generista y sexogenital de la globalización neoliberal posmoderna, aquí le faltó neoliberal, hablamos de la producción teórica de lo que nosotros consideramos que es el mercado gay, el mercado LGBT, el mercado LGBTTI, el mercado queer, el mercado trans y el mercado cyborg. Y los consideramos mercado porque consideramos que es una creación liberal del neoliberalismo para controlar a las poblaciones. Cosa o crítica que no han hecho los gays respecto a esto. Este apartado nos sirve para hacer un comparativo ideológico entre el mercado gay y lo que proponíamos las lesbianas. Y voy a terminar hablando de la plataforma versión pública del archivo, diciendo que como nosotros no contábamos con presupuesto ni conocimientos en programación, buscamos opciones y encontramos una plataforma que se llama Omeka 2.7 para crear nuestra página, que es una herramienta de código abierto diseñada para publicaciones digitales. La creó el Centro de Historia y Nuevos Medios de la Universidad George Mason y cumple con los estándares internacionales de catalogación Dublin Core, empleado por museos, bibliotecas y archivos en por lo menos 12 países. Y termino diciendo que el archivo, tienen ahí la dirección a la que pueden ingresar, ¿sí? Ahí está. Y van a encontrar ustedes una página principal al inicio, después una de colecciones en donde pueden desplegarla y ver por orden cronológico las colecciones. Ahorita tenemos 3 colecciones nada más, 76, 77, 78, pero contamos con 346 registros, o sea que es bastante, ¿no? Después en aclaraciones es donde vemos los criterios con los cuales decidimos conformar la plataforma, las dificultades que tuvimos en línea y la orientación política de este archivo. Y terminamos con una dedicatoria a las compañeras que nos han apoyado. Y solamente quiero decir que hay un buscador, por ejemplo, si buscamos, por decir, la creadora del grupo Ácratas, Marcela Labarrieta, ponemos en el buscador Marcela y nos saca todo lo que tiene que ver con esta persona. Y finalmente, nuestras peticiones a la Cámara de Diputados es el apoyo en asesoría sobre archivonomía para perfeccionar el AHMLFM-YMY y cumplir con las normas internacionales, que parece que cumplimos bastante con ellas. Al Archivo General de Nación, nuestra integración del archivo como parte del acervo histórico de la Nación a través de un programa gradual de entrega por bloques históricos. Al Centro Cultural Tlatelolco, que está aquí, bueno, pues ya nos avisaron que cuentan con 120 registros del archivo en la plataforma M68 de la UNAM, del Centro Cultural Tlatelolco, Ciudadanos en Movimiento y en la página www.m68.mx, www.tlatelolco.uam.mx. Muchísimas gracias a la licenciada Eunice y a su compañero por cumplir con su palabra. Muchísimas gracias. Y a la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, de incluir la plataforma digital del HMX, etcétera, como parte de su acervo histórico. Pues muchas gracias y agradezco de nuevo a la diputada por su valor y por su compromiso en habernos apoyado. Wendy Briceño. Gracias. Muchas gracias, directora. Unos mensajes. Nos acompaña también el diputado Alberto Villa Villegas, a quien agradecemos que esté aquí en este evento y a quien pedimos un aplauso, por favor.
Y el anuncio sobre la página, por si no se pudo ver en la pantalla, es archivo-medio histórico-medio lésbico-medio feminista.org.mx AHMLFM. Se lo repito, archivo-histórico, archivo-medio histórico-medio lésbico-medio feminista.org.mx y es con mayúsculas AHMLFM. Entonces, esa es la página con la que lo pueden ubicar. Es el turno de la licenciada Mariana Pérez Ocaña, quien nos dirá un breve mensaje. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación para participar en este proyecto que llevamos, me incluyo, muchos años haciendo, aportando materiales y tratando de que queden reflejados en el mismo varios puntos de vista. Y creo que hoy es un día histórico para las mujeres lesbianas feministas que hacemos y hemos hecho movimiento en este país y que nos hemos enfrentado siempre a la invisibilidad, a la negación, al que nos borren por completo o cuando nos mencionan, pues somos, como bien lo dice Jan, pues la costilla del movimiento feminista o la costilla del movimiento de hombres gay. Y llevamos décadas, no solo 40, en Estados Unidos, en Europa, décadas de hacer movimiento autónomo de mujeres lesbianas feministas, tratando de dejar en claro nuestra postura y nuestra completa diferenciación respecto a todas las otras orientaciones sexuales y a nuestra forma de vivir la vida y hacer movimiento social. La historia es un estado del tiempo en constante movimiento. El feminismo es atemporal y el tiempo presente solo dura 3 minutos. Por lo tanto, todo y cada una de las cosas que hacemos es historia. Y cuando hablamos de historia no estamos hablando nada más del pasado, estamos hablando de un tiempo presente que dura solamente 3 minutos y de lo que haremos para el futuro. A las mujeres lesbianas nos ha tocado esa parte de estar siempre a un lado, como que existimos pero no existimos, como que somos un estado en el que se va a pasar la orientación sexual, va a ser algo temporal y en algún momento, así lo explicó Freud, lo superarán y podrán ser mujeres heterosexuales. Así nos sumieron, así nos definieron durante muchísimas décadas. Y por supuesto, en algún momento la Organización Mundial de la Salud dijo eso no es cierto, no es una enfermedad, pero ¿qué se necesitó para que la Organización Mundial de la Salud dijera eso? Movimiento social. Que las lesbianas, y también en su momento los hombres gay, obviamente, en algún momento o en algunos momentos juntamos nuestros caminos exclusivamente por el asunto de la orientación sexual, en algún momento salimos y dijimos no hay una enfermedad aquí, yo tengo todo el derecho, y eso también es bien importante, porque los movimientos sociales no están huecos, y al ser el movimiento de mujeres lesbianas feministas, un movimiento social no está hueco, va por derechos, exige demandas. La vida es aquí y ahora y necesitamos garantías para poder salir a la calle, para poder agarrar a la pareja de la mano, para besarnos en público, para casarnos y que no sea el Estado el que diga no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene más de 3 siglos que se fundó el Estado laico gracias a la Revolución Francesa, en la que se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre en ese momento, ahora derechos humanos, gracias a la fundación de la ONU, ya fueron derechos humanos, y en ese sentido
hace más de 3 siglos, se proclamó el primer Estado laico, separación del Estado y la Iglesia, que posteriormente fue retomado en México a través del gobierno de Benito Juárez, efectivamente. Y en esa separación dificilísima que todavía no termina de concluir, ahí apenas en en el año 2009, en la Ciudad de México nada más, por fin se logró separar el matrimonio del Estado laico de la Iglesia, porque la Iglesia seguía controlándolo a pesar de que tenemos leyes laicas. Y por fin se hizo en la Ciudad de México una reforma que garantizaba esa separación. Entonces, este pequeño recuento de los logros que hemos tenido y que se llegó a ellos no porque salimos a festejar en un carnaval, sino porque salimos a dar la vida en manifestaciones de todo tipo, en presentaciones de películas, en talleres pequeños donde llegaban las compañeras a decirnos, y lo seguimos haciendo, soy lesbiana, ayúdenme, y sí, decirles nosotras, tienes derecho a ser como eres y amar a quien quieras amar, porque de eso se trata. No se trata de salir a matar a alguien, no se trata de negarle los derechos, se trata de manifestar nuestro amor por otra persona y compartir la vida en muchos de los casos. Nos felicitamos porque el movimiento de lesbianas tiene por fin un archivo histórico lésbico que, le quiero comentar a Jan, va a reflejar todos los puntos de vista, nos guste o no, porque lamentablemente hay algunos puntos de vista que no nos gustan, pero ahí vamos a estar. Brevemente, para darles un ejemplo de la utilidad constante de este archivo, en la pantalla se puede observar, en el año 75 se hizo la Conferencia Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. En ese momento, una homosexual, como bien lo dice Jan, Nancy Cárdenas, ante la presencia de un grupo importante de lesbianas que venían de otros países, hizo una declaración de las lesbianas mexicanas. Nada más fue un asunto de oportunidad. Y en ese año también el periódico Excelsior dedicó un editorial diciendo que cómo era posible que las lesbianas salieran a manifestarse en la Ciudad de México y pidieran derechos para sus aberrantes preferencias. Así lo expresó en el 1975 el periódico Excelsior. Y ahorita van a ver ustedes la importancia de tener un archivo. Si lo puedes acercar un poquito, por favor. En el 79 se realiza la primera marcha del orgullo homosexual. Es bien importante esto, porque ahorita ya tenemos una marcha LGBT. Veamos aquí las diferencias de una marcha del orgullo homosexual a lo que ahora es un festival de la diversidad sexual. Y en estos documentos que estamos viendo aquí, estamos viendo el parte de la policía, que por cierto los documentos están en el Archivo General de la Nación, en donde manifiestan la realización de la primera marcha. Incluso se puede leer el nombre de Jan María Castro en ese entonces, que era una de las líderes de ese movimiento, y está firmado por Miguel Nazar Haro. ¿Quién era Miguel Nazar Haro? Bueno, pues era el director de Seguridad Pública de los gobiernos de Ordaz, Echeverría y Portillo, un represor de los más grandes que hemos tenido en este país. Y más adelantito, por ejemplo, vamos a seguir avanzándole, tenemos en el 2006, perdón, en la anterior, por favor, el mismo periódico Excelsior, ante la realización que hicimos de la marcha lésbica, la tercera marcha lésbica, en el mismo periódico Excelsior pone su titular: marcharán mujeres contra el patriarcado. Logramos ya después del año 75, que nos veían como una perversión, varias décadas después, el Excelsior nos da una
plana importante de su periódico diciendo que vamos a marchar contra el patriarcado, y ahí manifiesta las demandas de las mujeres lesbianas, ya como una cuestión pues lograda por nuestras manifestaciones y lo que es salir como movimiento social a reclamar derechos y a reclamar respeto y visibilidad. Esas, entre otras muchísimas cosas, son lo que hemos logrado como movimiento social, y eso es súper importante que se puede observar en el archivo, para que ya no nos sigan diciendo que las lesbianas no hemos hecho nada o que lo hemos hecho gracias a ser parte del movimiento feminista, heterofeminista, o que quienes lo han logrado han sido los hombres gay. No es cierto. Las mujeres lesbianas tenemos un movimiento social autónomo que ha escrito muchísima historia y ha dejado a cientos, sino miles de mujeres lesbianas en el camino, que dieron su vida y que lamentablemente pues sigue sucediendo porque vivimos en un país de feminicidios, pero que vamos a seguir luchando para tener estos derechos poquitos que vamos alcanzando y seguir obteniendo más y seguir siendo un movimiento en constante construcción. Jan lo pone hasta el 2020, nosotros nos vamos a encargar de que siga esto por mucho tiempo más y a seguir creando historia de lesbianas feministas. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mariana Pérez Ocaña. Es el turno de la diputada Rocío Villarauz Martínez, que nos brindará un breve mensaje. Muchas gracias, bienvenidas a la Casa del Pueblo, la Casa de las Mujeres, en todas las vertientes, las mujeres lesbianas, que es muy importante visibilizarlas. Celebro la presentación de este archivo histórico. Preservar la memoria es fundamental para visibilizar los movimientos y tiene un valor adicional cuando la historia es contada por voces de mujeres lesbianas. La historia tradicionalmente ha sido escrita por hombres, donde hemos sido excluidas e invisibilizadas de la participación y los movimientos. Los protagonistas han sido ellos. Este archivo nos ofrece una mirada colectiva, una forma distinta de narrarnos, nos invita a ver a través de los ojos de mujeres lesbianas, nos brinda la posibilidad de ser actoras de nuestra propia historia. Un archivo constituye una memoria constructora de realidades sociales, es el reflejo de las luchas, los avances y los pendientes. Es un registro de nuestro pasado y presente, fundamental en la construcción de nuestro futuro, donde todas estemos reflejadas. Este archivo histórico deja huella de nuestros saberes para las generaciones futuras, retrata las batallas, las movilizaciones, la lucha por la justicia, por la libertad, que forjan su identidad en la lucha por la igualdad de derechos. Nuestro pasado no es algo terminado, es un proceso en construcción. La memoria nos construye individual y colectivamente, de ahí su importancia vital. Muchas felicidades a Jan María y a todas las integrantes por este gran esfuerzo en la construcción de este archivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputada Rocío Villarauz. Es el turno de la licenciada Victoria Palomares, quien nos brindará también un mensaje. Adelante. Bueno, para empezar quiero agradecer a la diputada Wendy Briceño por el interés en apoyar un archivo tan importante que creará identidad a la comunidad de lesbianas feministas, a Jan María por dejarme acceder a los tesoros de su archivo, producto de su labor como activista social, y a mi director general, el doctor Samuel Rico Medina, por permitirme asistir a este evento. Él es un hombre muy sensibilizado en la conservación de documentos históricos. Desafortunadamente no nos pudo acompañar porque en este momento está exponiendo en el foro de depósito del análisis legal. Quiero también aclarar que el día de hoy no vengo como funcionario público, sino vengo a dar mi opinión como archivista profesional, preocupada por el rescate de la memoria tangible, como lo son los archivos privados de relevancia histórica. El pasado 15 de junio entró en vigor la Ley General de Archivos, la cual es un parteaguas para la cultura en México, pues esta ley pretende homologar todos los archivos de la administración pública en sus 3 niveles de gobierno y además incorpora el término de archivos privados de interés público, refiriéndose a ellos como el conjunto de documentos de interés público, histórico o cultural que se encuentran en propiedad de las particulares, que no reciban o ejerzan recursos públicos ni realicen actos de autoridad en los diversos ámbitos de gobierno. Esta ley también menciona que las personas físicas y morales propietarias o poseedores de documentos o archivos considerados de interés público deben de garantizar su conservación
preservación y acceso, y que aquellos que sean declarados como monumentos históricos deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Archivos. ¿Y qué es el Registro Nacional de Archivos? Pues es un instrumento catastral del Archivo General de la Nación para registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del país, resguardado en los archivos históricos del Poder Ejecutivo Federal y de manera protestativa de otros archivos públicos y privados. Lo importante de declarar e inscribir en el Registro Nacional los archivos radica en que adquieren la seriedad de monumentos históricos y no pueden ser destruidos. Esta ley y las directrices de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador también señalan que se deben de conservar los documentos de archivos relativos a violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, que se debe de garantizar el derecho y acceso a los mismos y que no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales. En los inicios de este archivo, como ya lo han notado, podemos ver de que sí existen violaciones de derechos humanos y por eso debemos de conservar esos archivos y debemos de difundirlo para que estas cosas no vuelvan a suceder. También les comparto que hace unos días acudí a realizar un pequeño diagnóstico y encontré que el de archivo cuenta con documentos de archivo que no solamente son documentos de archivo, sino también incluye carteles, fotografías, notas periodísticas, playeras, películas y mantas. Se encuentra bastante bien organizado, como lo podrán observar. Nada más faltaría pulir sus instrumentos de control y consulta, como es su cuadro de clasificación, sus inventarios y un catálogo para que los investigadores podamos acceder a ello. También me di cuenta que este archivo necesita urgentemente ayuda para la compra de cajas, folders y guardas libres de ácidos, así también como mucho trabajo humano para que cumpla con todos los requerimientos que le va a solicitar en la AGN para resguardarlo. También este archivo, ¿por qué es tan importante? Porque no solamente en el AGN se guarda el lugar de enunciación de los archivos del CISEN, sino este archivo también dará la enunciación de la historia desde el punto de vista de un activista. Bueno, y espero que próximamente el personal del Archivo General de la Nación, la UNAM y la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México se pongan en contacto con la archivista Yan María para emitir las mejores recomendaciones y pronto la sociedad pueda acceder a este acervo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Victoria Palomares. Es el turno de la diputada Marta Decker, quien nos brindará un mensaje. Adelante, diputada. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues primero que nada felicitar a la Comisión de Igualdad de Género, a la presidenta Wendy Briceño por la realización de este evento muy importante y por supuesto felicitar enormemente a Yan María por este gran trabajo que estás realizando, que has realizado. Como tú decías, no cualquiera lo hace, no todos se dedican horas y horas a hacer esta recopilación de toda la información de la otra historia que muchas veces no se cuenta. Existen documentos, por supuesto, que hablan de este gran movimiento que inició a principios de los 70 como una división de ese movimiento feminista y que hay actoras y actores que no se ven en esa historia. Entonces aquí nosotros podemos accesar y conocer de manera directa, puntual, quiénes fueron las mujeres que lucharon y que buscaron precisamente en este movimiento socialista, feminista, la igualdad, una mejor vida, respeto a nuestros derechos como mujeres, como seres humanos y bueno, felicitarlos a todas por ese gran trabajo. Las personas que deseen acceder a esta información, como bien ya lo comentaba la compañera, pues va a existir esta homologación en los 3 niveles de gobierno para que todas estas publicaciones y todos estos datos puedan ser abiertos al público y conocer, como vuelvo a decir, esas historias que nunca han sido contadas. Aquí está parte de ello y muchas felicidades, enhorabuena a todo el movimiento y a seguir luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marta Decker. Tiene el uso de la palabra la maestra Eunice Hernández, coordinadora del M68, Ciudadanías en Movimiento. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues agradecer el que nos hayan invitado a presenciar este lanzamiento de esta plataforma, que al igual que la plataforma M68 Ciudadanías en Movimiento, pues busca abrir este mundo de posibilidades para que cada grupo social, para que cada persona enuncie sus propias luchas, para que puedan justamente ir narrando su propia historia, para que puedan explicar y mostrar sus propias demandas. Y en este gran contexto creo que era fundamental el contar con un archivo que explicara el movimiento de lesbianas
Feministas en México, cosa que no existía y de la cual agradecemos que nos hayan permitido formar parte tanto a Jan como a Mariana con sus archivos, que algunos, como ya explicaban, se pueden consultar en la página www.m68.mx, pero también se complementan con otra pues nueva plataforma y en ese sentido agradecemos pues que existan estas iniciativas que permiten hacer diferentes constelaciones de archivos, diferentes constelaciones de repositorios, que más allá de, digamos, del propio movimiento, permite generar nuevas líneas de investigación, permite generar nuevas líneas de organización también, y que no solamente es un archivo que se vea para explicar el pasado, sino creo que es un archivo que nos permite pues plantearnos y formularnos nuevas maneras de entender nuestros futuros. Ya hacía una provocación o una explicación fundamental, o sea, ¿por qué le sirve esto a otro tipo de grupos sociales? Bueno, creo que hay que entender que el movimiento, como nos han explicado varias veces, de feministas lesbianas en México, pues nos permite atender y entender otro tipo de subjetividades, otro tipo de postulados políticos, otro tipo de micropolíticas, y es esa variedad y esa manera diferente de entendernos que también enriquece pues el quehacer de cada uno de nuestras instituciones. Venimos de instituciones diferentes. La UNAM tiene este compromiso y el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en particular se ha dado a la tarea de querer ser un espacio donde hay una pluralidad de voces. Entonces a nosotros nos complementa este tipo de iniciativas y también pues nos permite entendernos como un museo, como un espacio cultural que busca tener un impacto no solamente en la resguardo de la memoria o activación de la memoria, sino también en un lugar donde se planteen nuevas innovaciones o nuevas maneras de entender el quehacer político y social. Entonces, bueno, agradecer pues una vez más a todos y la palabra. Muchas gracias, maestra Eunice Hernández. La Comisión de Igualdad de Género agradece su asistencia a la presentación del Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México, 1976-2020, Jan María Yaoyolotl, capítulo Ágratas Lesboy Oikabet. Muy buenas tardes a todos, les invitamos a tomar un refrigerio. Gracias, hasta luego. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la presentación del Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México, 1976-2020, en donde se contó con la participación de Jan María Yaoyolotl, quien es la directora del archivo, y de la diputada Wendy Briceño, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Durante esta presentación le comento que las presentes afirmaron que el Archivo Histórico del Movimiento Lesbianas Feministas en México 1976-2020 reúne el material documental del movimiento de lesbianas feministas y del movimiento lesbofeminista que se han desarrollado en el país desde 1970 hasta el año 2000. Comentaron además que el objetivo precisamente de este archivo histórico es narrar precisamente esta lucha que ha enfrentado este sector de la sociedad para defender sus derechos humanos. De esta manera, como usted pudo observar, se llevó a cabo la presentación de este archivo histórico de movimiento lésbico feminista de México, 1976-2020. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención e invitarlo también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.